Atento saludo para todos nuestros seguidores de Estrategia Medios. Sean bienvenidos a este diálogo que vamos a tener con el doctor Leonardo Vela. El doctor Leonardo Vela es el abogado de la familia del exalcalde o alcalde electo que fue asesinado en el año 2019, el 3 de diciembre, por un grupo de personas que al parecer fueron contratados por la segunda persona que tuvo la votación más alta y que fue posteriormente concejal de esta localidad en la región del Valle de Ubaté, municipio de Sutatausa. El asesinato de el alcalde José Humberto Rodríguez Quiroga. Correcto. Correcto. Doctor Leonardo, Muy muchísimas buenas gracias tardes. por permitirnos aquí en su apartamento poder entrar en este diálogo. Bienvenidos siempre. Gracias. Bueno, vamos a hacer un resumen, si le parece, doctor, para entrar en contexto sobre la situación que en este momento se vive, porque hay una alarma a nivel nacional que el mismo gobernador de Cundinamarca pues ha solicitado a los entes judiciales para que se tenga en cuenta, porque estos presuntos delincuentes podrían quedar en libertad y esto podría quedar impune. Hablemos del tema. A ver, el caso se suscita el 3 de diciembre del año 2019, cuando José Humberto Rodríguez, ya siendo electo como alcalde de Sutatausa, es ultimado por unos hombres. Estos hombres lo atacan con armas de fuego. José Humberto es atacado al frente de su casa. Es un evento que conmociona claramente a todo el municipio, a toda la población, siendo Sutatausa un pueblo que pues, no registra actos violentos de esta naturaleza. Empiezan las investigaciones, empieza el proceso de investigación en diferentes municipios, personas que pudieran estar vinculadas, y pues pasa el tiempo y pareciera que la investigación no tiene ningún resultado. Cuando en un registro que pareciera de rutina en la vía que conduce de Bogotá hacia Tunja, en un retén de la policía de carreteras, aparece un arma de fuego dentro de un vehículo. Las personas que van dentro de ese vehículo son retenidas y empiezan a ser investigadas. Cuando empiezan a ser investigados estos sujetos, resulta ser que el arma de fuego coincide con los proyectiles que se utilizaron para ultimar al alcalde electo de Sutatausa. De estos sujetos se empiezan a tomar las entrevistas y realmente fueron los autores materiales del acto. Estas personas quedan inmediatamente capturadas y desde ese momento se desprende otro acto de investigación relacionado a tratar de identificar quién fue la persona que ordenó el crimen. Sí, me imagino que todas las investigaciones pues presionaron obviamente a estos delincuentes quienes perpetraron ese homicidio. Sí, generalmente en este tipo de situaciones, cuando los autores materiales son capturados, buscan algún tipo de beneficio, pues con la justicia, y resultan haciendo pues delaciones y buscando un beneficio obviamente en la dosificación de la pena, cuando ya se imponga esta pena. Una particularidad con estos sujetos es que los tres que son capturados de manera inicial, pues aceptan los cargos, de inmediato aceptan los cargos. Entonces se evita un desgaste procesal y tienen una rebaja significativa de pena. Tanto así, pues que la semana pasada salen las primeras sentencias de este proceso para los tres autores materiales y son condenados a 254 meses de prisión, alias Boyaco, alias Caucano y alias Firme. Estas Firme. son las tres personas que quedan con condenas vigentes. ¿No hay un quinche ahí? Sí, este caso tiene una particular también desde lo jurídico, se llama una determinación en cadena, y es que hay sujetos contratados unos por otros. Entonces, la cadena criminal se tiene que devolver sobre las declaraciones de los sujetos, y encontramos que alias Quincho es quien contrata efectivamente a esta banda sicarial. Y eso seguramente lo hacen para despistar cuál es digamos, el autor intelectual. Sí, es una forma de hacerlo, pero también en este caso es por temas económicos, y es algo que también viene a salir a flote cuando se hace la investigación por parte de la Fiscalía. Bueno, a estos tres primeros delincuentes que capturaron, ¿los capturaron cuánto tiempo después de haber cometido el asesinato? Ellos fueron capturados en, perdóname si la memoria no me falla, junio del año 2020. Empiezan a ser, mayo del año 2020, son capturados, y pues de inmediatamente, como aceptan cargos, se inicia ya el proceso de individualización de pena y sentencia para estos sujetos. Sí, los capturaron 5 meses después. Sí, correcto, Sí. casi 5 meses después. Pero ya ellos en ese momento todavía tenían el arma. Correcto. Esta arma de fuego, es que lo que digo, tiene muchas aristas, este proceso es bien particular. Esta arma de fuego estaba vinculada a otros homicidios que también pues fueron de connotación nacional, y fue el asesinato de una persona encargada de la seguridad de la periodista Cecilia Orozco, que para su momento era directora de Noticias 1. Sí, pues bueno,
O sea, eso, digamos, la misma arma. Correcto, Sí, y los mismos sujetos. los mismos sujetos. Ellos en medio de una declaración, pues narran esa circunstancia. Queda uno pasmado en este diálogo, Increíble. conociendo toda esta realidad infortunada que se vive Sí, aquí en nuestro país y en nuestra sí. región de Sabana Centro y el Valle de Iguate, doctor. No, y es desnaturalizar completamente la vida. Son sujetos que o sea, obviamente ninguna vida tiene precio, pero pues por sumas absolutamente irrisorias, estamos hablando de 300.000 pesos, son acabados de llevar un crimen atroz en ejecución. Es una desnaturalización Sí, total. totalmente absurdo eso. Bueno, doctor, pero entonces estas personas son capturadas, son individualizadas y empieza el proceso para empezar a seguir esa cadena de quiénes fueron las personas intelectuales del caso. Ahí cuando entra el señor Quinche, Correcto. alias Quinche. En estas declaraciones dadas por los sujetos, por los autores materiales, aparecen declaraciones de dónde se reunieron, dónde estaban hospedándose, porque pues esto obviamente tuvo una planeación. Visitaron en diferentes vehículos la casa de José Humberto, pasaron en diferentes ocasiones, identificaron cuáles eran sus rutas de escape. Previamente todo esto estaba establecido y la pregunta pues, que surgía es quién les dio esa información y cuál era la razón determinante para que se llevara a cabo el homicidio. Entonces uno se va devolviendo sobre esas declaraciones y aparecen declaraciones que vinculan al concejal, el que en su momento era concejal, Agustín Rodríguez. Sí, pero ¿estos tres individuos son de la región o no? No, no son de la región. No, No son de la otros región. lugares. Sí, son de otros lugares. Pero bueno, contratados por el señor Quinche, que no sé si será también Quincho, de la... Quincho. alias Quincho, Quincho. alias Quincho Él es quien recibe, digamos, en las declaraciones, es presuntamente quien recibe sí. el dinero y la orden de ejecutar a José Humberto Rodríguez por parte de José Agustín Silva. ¿Alias Quincho es de la región? No, tampoco. Tampoco es de la región. O sea, presuntamente el autor intelectual lo contrata de otro lugar para que traiga a otras personas Correcto. sicarios a cometer este crimen. Correcto, es Sí. correcto. Bueno, ¿qué pasó ahí después? O sea, se hizo toda esa investigación, se capturaron a estas tres primeras personas, ellas, las investigaciones lo llevaron donde el señor Quincho, a él lo capturaron también. Quincho se entrega posterior a la captura de Agustín Rodríguez. Sí. Él se entrega. Entonces, digamos que los sujetos, los autores materiales, llevan a la justicia al rastro de Agustín Rodríguez y no precisamente de Quincho, porque pues de Quincho ya se tenía toda la información, simplemente se había librado su orden de captura y no se había podido encontrar. Por presión de las autoridades, Quincho se entrega en el municipio de Soacha. Entonces, el proceso inició antes respecto a Agustín Rodríguez que hacia Quincho. Correcto, bueno. Pero entonces, esta persona, don José Agustín Rodríguez, quien fue candidato a la alcaldía de Sutatausa, que en estas elecciones del año 2019 ocupó la segunda, Correcto. bueno, el segundo puesto, por decirlo de alguna forma, la segunda mejor votación. Entonces, por el tema de la ley, a partir de ese año se podían, si querían postularse o ocupar más bien una curul en el Consejo Municipal de Correcto. Sutatausa en esta Así oportunidad. es. Así lo hizo. Así es estatuto de Sí. oposición y él acepta esa curul en el Consejo por el estatuto de oposición. Sí, pero me imagino que se le hizo todo el seguimiento ya desde el momento en que se posesionó como concejal, y ya se le estaba haciendo antes. Las investigaciones se venían adelantando, como repito, sin mostrar mayor avance porque el asesinato se ejecuta en un lugar oscuro, en un lugar donde las cámaras no pudieron captar ninguna placa de la motocicleta con la que se cometió el homicidio también. Entonces las pruebas eran muy vagas, muy difusas. Y resulta que en este registro de rutina se empiezan a armar las fichas y aparece la información sobre Agustín. Entonces la información que se tiene es posterior, es un proceso que inicia, o sea, es algo que se empieza a investigar mucho más adelante. Sin embargo, una vez la fiscalía tiene información, pues de manera diligente empiezan a hacer un registro de los celulares, de qué llamadas salieron, entraron de diferentes personas y logran determinar que Quincho tuvo contacto con Agustín Rodríguez. O sea, ahí lo ubicaron por las Correcto. llamadas, por el celular. Correcto. Sí. Bueno, permítame volver un poquitico atrás. El alcalde electo que fue asesinado, antes tuvo algunas controversias con el señor concejal Agustín. Bueno, no era... Bueno, digamos, aparte de lo natural, digamos, de unas campañas Correcto, electorales. digamos que creo que los móviles realmente están relacionados al tema político Sí. porque no existía controversia anterior, simplemente se daban enfrentamientos desde el escenario político y pues estos al parecer tuvieron una connotación más importante para el señor Agustín Rodríguez que
que pues, no, al parecer tomó esta serie de decisiones. O sea, presuntamente, doctor, la cuestión fue por, digamos, porque perdió las elecciones. Sí, Presuntamente. obedece a unos móviles políticos. Por móviles políticos, entonces ahí la situación se empezó a evidenciar. Correcto, las investigaciones han arrojado como resultado que se trata de un móvil netamente político. Bueno, ¿y qué ha pasado? O sea, lo capturaron después a él, lo sacaron, estaba en sesión del consejo el señor Agustín, la policía llegó allá, lo hicieron llamar, lo bajaron del consejo, lo echaron a una patrulla y se lo llevaron tal vez a la cárcel de Guaté, si mal no recuerdo. Correcto, se tienen que hacer las audiencias preliminares concentradas, que son la legalización de la captura, la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento. Entonces, una vez capturado el señor Agustín Rodríguez, es trasladado para la cárcel de Guaté. Las audiencias se hicieron de manera virtual y pues en este caso se decretó por parte de un juez de control de garantías la medida de aseguramiento en el mes de noviembre del año pasado. Sí, bueno, ahí tenemos tres momentos. El primero, que ya lo hemos hablado con los tres asesinos que ya están condenados. Correcto. Sí. El segundo momento con Quincho. Quincho Correcto. aceptó que él fue quien contrató a los asesinos. Quincho da una entrevista para la fiscalía, en este caso es un interrogatorio al indiciado, en el marco del proceso que se adelanta contra él, en donde relata cómo fueron los hechos. Lo que pasa es que esta pieza documental en este momento pues hace parte del proceso que seguía contra él y tiene carácter de reserva. De reserva, correcto. Bueno, pero me imagino que él colaboró para seguramente llegar donde el señor Agustín Rodríguez. Insisto, el proceso contra Agustín Rodríguez inicia antes de que se tenga captura de Quincho y de la información obtenida por Quincho. Pero en lo que nos puede comentar, doctor, el señor Agustín fue delatado también por Quincho o eso está, digamos, en reserva. Correcto, es parte de la reserva. Entrevista que menciono, del interrogatorio que menciono y hace parte de reserva del proceso. Bueno, y el señor Agustín Rodríguez, el presunto autor intelectual, ¿él se declaró inocente o qué pasó? Correcto, en las audiencias preliminares concentradas él se declara inocente y esto claramente es una garantía constitucional también. Sí. Las personas que son vinculadas a un proceso penal se presumen inocentes hasta que un juez condene o se demuestre lo contrario en un juicio oral. Entonces esa presunción de inocencia pues está vigente. Bueno, muy bien, pero empezó y siguió más bien el proceso jurídico. ¿Qué ha pasado? Porque parece que se ha dilatado esta situación y... Se han presentado situaciones particulares también por el número de vinculados al proceso. ¿Qué pasa? Que la Fiscalía tiene una carpeta matriz, un proceso que es el del cual se desprenden los demás, y como hay bastantes sujetos vinculados, pues se tienen que dividir esos elementos de prueba en los diferentes procesos que se van guiando. Entonces, la Fiscalía ha tenido una dificultad enorme al volver a juntar todas esas piezas procesales para poder guiar el proceso en contra del señor Agustín Rodríguez, y esto ha sido parte de la demora en el proceso que se está adelantando en su contra. Más o menos, si esto estuviera dentro de la normalidad, por decirlo de alguna forma, ¿cuándo se debió haber resuelto ya este caso? Justamente para esta época, digamos 1 año, 11 meses, 1 año, ya deberíamos tener una sentencia fuera de carácter condenatorio, absolutorio, pero ya debería haber una decisión de fondo en este proceso. Sí. ¿Cuánto tiempo se ha dilatado esto? A ver, en Colombia hay una serie de reglamentos, que es el derecho procesal penal, que regula la forma en la que se hacen las audiencias y cómo van avanzando. Entonces, en este caso, tenemos las audiencias que son preliminares, las que acabo de mencionar, y otras que son las que corresponden a la etapa de juicio, formulación de acusación, preparatoria y juicio. En este caso estamos en la audiencia preparatoria, la audiencia donde el juez decide qué pruebas se van a practicar en el juicio oral. Ese es el estado actual del proceso, correcto. En ese estado nos encontramos. Hay algo que pues, es el punto, creo, acá, por el cual hay como alarma, y es el vencimiento de términos. El vencimiento de términos también es una garantía para el procesado, para que no se dilate pues, ese proceso de juicio y esté privado de la libertad sin tener una respuesta definitiva de su situación. En este caso son 240 días desde que se radica el escrito de acusación hasta que se inicia la audiencia de juicio oral. Este inicio de la audiencia interrumpe ese conteo de los términos y lo vuelve a poner en una nueva situación en la cual desde que se inicia el juicio oral hasta que termina no deben transcurrir más de 150 días. O sea, estamos en un retroceso y se vuelve otra vez
dentro de las investigaciones? O sea, ¿seguramente se piden nuevas pruebas o qué No, pasa? en este caso ya la Fiscalía hizo el descubrimiento probatorio, por parte de la defensa del señor Agustín también ya se hizo el descubrimiento probatorio y estamos esperando que se eleven ante el juez las solicitudes. El descubrir significa demostrar o entregar qué tengo disponible para, para probar, pero no significa que todo lo que yo exhiba lo voy a utilizar. Entonces, en la audiencia preparatoria se seleccionan qué pruebas se van a practicar y el juez mediante un auto decide qué pruebas son las que va a tener en cuenta en el juicio. Bueno, ¿por qué se puede dar el vencimiento de términos entonces, doctor? El vencimiento de términos se da porque la Fiscalía en este caso no ha logrado terminar la audiencia preparatoria, como por parte de la Fiscalía no se ha logrado terminar la audiencia preparatoria por las dificultades que estoy mencionando. Uno, el numeroso acervo probatorio, hay demasiados ítems probatorios, y la dificultad de reunirlos de todos los procesos de los cuales se ha seccionado desde el proceso matriz y presentarlos ante la justicia, presentar esas pruebas ante la defensa del señor Agustín Rodríguez. Y en este caso, más o menos, si no se procede, no hay una acción judicial diferente, ¿cuándo se estarían venciendo esos términos? Los términos, esta es una cuestión también que tiene una particularidad y es que uno de los aplazamientos que se dio en la audiencia preparatoria fue solicitado por la defensa del señor Agustín. Entonces esto interrumpe ese conteo de términos y probablemente tengamos vencimiento de términos la primera semana de noviembre. Ya estamos a puertas. Correcto. Sí, ¿qué se puede hacer? Es un caso tan grave, tan difícil, una A ver, situación quiero dejar algo muy claro, abominable. quiero explicar algo y es el hecho de que el vencimiento de términos no implica que el proceso termine. El vencimiento de términos simplemente indica que la Fiscalía no va a poder tener privado de la libertad a esa persona mientras continúa el proceso. El proceso no se va a detener, de hecho tenemos audiencia programada para el 3 de noviembre y es la culminación de esa audiencia preparatoria, ¿sí? Entonces, una vez terminada la audiencia preparatoria, se fijará una fecha para el comienzo del juicio oral y se va a guiar el proceso, continúa el proceso. Lo que va a pasar es que no va a estar esa medida de aseguramiento y el señor Agustín Rodríguez va a recobrar la libertad mientras se termina el proceso, pues obviamente esperando la decisión por parte del juez. Bueno, es la situación, pero de todas maneras es preocupante porque no sabemos qué pueda pasar Claro que sí. desde ese momento en que por vencimiento de términos pueda quedar, entre comillas, libre esta persona. Correcto, esa es la situación pues que preocupa a las víctimas, claramente. Es un caso que toca demasiadas fibras, es un caso con mucha sensibilidad y lo digo no solo para las víctimas, sino para todos los habitantes de Sotatausa que pues quedaron conmocionados con un hecho de esta naturaleza. ¿Quién es don José Agustín Rodríguez? ¿Él a qué se dedica, además de la política? ¿O a qué se dedicaba? José Agustín Rodríguez es una persona que se ha dedicado al comercio, tiene empresas principalmente agrícolas, lo que tengo entendido. También es conocido y pues es de dominio popular el hecho de que tiene algunas estaciones de servicio, bombas de gasolina. Sí. Entonces, pues de eso depende como su economía, es un empresario del municipio. ¿Y antecedentes de él? A este tema realmente es complejo referirme porque pues antecedentes son solo sentencias condenatorias en este país. Sí. Pues cuando la fiscalía hace la exhibición de antecedentes realmente no aparece ningún antecedente penal, pero pues digamos que hay circunstancias de Vox Populi que ponen en entredicho, han puesto en entredicho el nombre del señor Agustín Rodríguez. Sí, bueno, el gobernador de Cundinamarca, pues desde luego ha solicitado celeridad en este proceso y que no se vayan a vencer los términos antes de que llegue a juicio definitivo. Sí. ¿Usted ha hablado con el gobernador de Cundinamarca, doctor Vela? No, yo no he hablado con el gobernador. Quien ha tenido conversaciones con el señor gobernador ha sido la familia de José Humberto Rodríguez y pues él ha estado muy pendiente y muy atento al caso con un diputado que es el doctor Edgar Mayorga. Ellos han estado presentes y pendientes del proceso, pero es que esto no depende de una decisión del Poder Ejecutivo, sino que es netamente de lo judicial y pues todos de alguna manera clamamos celeridad en el proceso. Sí. ¿Y qué se espera, doctor? ¿Qué espera usted en los próximos días para que se le dé precisamente esa celeridad? Bueno, de terminar, como primera medida, terminar la audiencia preparatoria el 3 de noviembre. Podrán surgir controversias de los elementos materiales probatorios. Esto nos llevaría a que un juez, un magistrado en este caso de la Sala Penal del Tribunal de Cundinamarca, decida si llega a existir alguna controversia. De no existir esta controversia, se iniciará el juicio oral cuanto antes. Yo sé que el juzgado primero especializado tiene, o ha dispuesto fechas para que se inicie cuanto antes este juicio. Perfecto. Él es el doctor Leonardo Vela, abogado de la familia
del alcalde electo asesinado José Humberto Rodríguez, que hoy pues hay preocupación porque se pueden vencer los términos y seguramente pues se podría seguir dilatando esta situación, no sabemos hasta qué momento, pero como lo dice, el proceso debe continuar, pero la preocupación es que el vencimiento de términos podría permitir la salida de esta persona que presuntamente es el autor intelectual. Doctor Vela, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buena tarde para ustedes. Bueno, muchísimas gracias y muchísimas gracias también a nuestros seguidores de Estrategia.